Muy bien, vamos a ver el complemento de lo que son movimiento armónico. En esta oportunidad vamos a hablar del caso hipotético en que nuestro objeto de estudio, asociado a un resorte, va a estar vinculado a una fuerza de contraposición, que puede ser el aire, ¿no? Una fuerza de fricción. Entonces, cuando hablamos de una fuerza de fricción, recuerden que es una fuerza que está en contra del movimiento del objeto, ¿ya? Entonces, por naturaleza el objeto, por el peso, va a hacer que el resorte se elongue, ¿no? Entonces ahí tenemos una fuerza que va a estar asociada al peso. Tenemos una fuerza de fricción que va a estar en contraposición a el movimiento de nuestro cuerpo, ¿ya? Esto se va a presentar cuando, por ejemplo, nosotros soltemos nuestro objeto si lo elongamos aún más de su posición de equilibrio. Entonces, en ese sentido va a haber una fuerza de fricción que va a ir contraponiéndose al movimiento oscilatorio que va a tener nuestro cuerpo. En ese momento, obviamente, tenemos la fuerza de recuperación de nuestro resorte, es decir, que de alguna manera, frente a cualquier movimiento, ya sea elongación o compresión, el resorte va a tratar de volver a su estado original o por lo menos encontrar esta posición de equilibrio. En la posición de equilibrio obviamente no existen fuerzas y sabemos que la sumatoria de fuerzas, como está en reposo, va a ser cero. Y las fuerzas que se están ejerciendo, obviamente, como tú hayas visto en una analítica del péndulo, ¿no? Tienes la fuerza del resorte y el peso, perdón, la fuerza del ligamento o del hilo que está dando soporte a este objeto y su peso, ¿no? Entonces tienes la tensión y la fuerza del peso, ¿no? Entonces estos dos hacen que estén en equilibrio. En pocas palabras tienes T es igual a W, ¿no? La tensión del hilo, si quieres verlo así. En ese sentido nosotros tenemos de la misma manera, tenemos ya no tensión, sino tenemos una fuerza de recuperación del resorte. Esa fuerza de recuperación, fuerza del resorte, está dada por Ks, ¿ya? Donde K es justamente esa constante que te indicaba, que está asociada a cómo va a estar el resorte tratando de recuperar su estado inicial, ¿ya? Y ese es en realidad el desplazamiento que tiene desde su punto, ¿no?, de inicio, es decir, este esquema que ves acá. Esto que tú ves acá era el resorte en su estado inicial, sin ninguna elongación, sin haber estado afectado por ningún cuerpo. Y esta S obviamente es el desplazamiento que logra el cuerpo por el peso que tiene. Es decir, que de alguna manera el resorte ha sido estirado, ¿ya? Entonces esa S está asociada a eso. Entonces la fuerza de recuperación para que el resorte esté en equilibrio, en pocas palabras, con este cuerpo afectado, va a ser representada por KS. Entonces, si haces nuevamente un análisis, por arriba tienes la fuerza del resorte fuerte acá y por abajo tienes el peso. Entonces, ¿qué quiere decir? El peso menos Fk va a ser igual a 0. Entonces, sabes que el peso, de alguna manera, lo puedes representar a través de masa por gravedad. Y Fk te había dicho que es esta fórmula, ¿no? La constante K por el desplazamiento. Y esto va a ser igual a 0. ¿Ya? Si ahora que empezamos a considerar una fuerza de fricción, esta que te estoy introduciendo, esta fuerza de fricción es directamente proporcional a la velocidad. ¿Qué quiere decir? Esta fuerza de fricción, o como se llama, es directamente proporcional a una constante también, ¿no?, que está asociada al medio, la fricción como tal. Cuando hablábamos también de este ejemplo que te indicaba de que un cuerpo, cuando te tiene que desplazar por una superficie, también está asociada a una fuerza de fricción, ¿no? Es decir, la fuerza de rozamiento. Es decir, acá hay un roce y en función al tipo de superficie hay una constante que hace que esta superficie sea más fácil de transitarla o tenga mayor retención para que el cuerpo no se mueva. Entonces lo mismo acá. Esta constante, esta fuerza de fricción va a estar asociada a una constante que es directamente proporcional a la velocidad del cuerpo, ¿ya? Entonces tenemos esta representación. La fuerza de fricción, si lo representamos de manera más adecuada, sabes que la velocidad para ti, la velocidad no es más que la variación o el desplazamiento sobre el tiempo. Si representamos en ecuaciones diferenciales, sabes que la velocidad es la variación del desplazamiento en función del tiempo. Entonces, en ese sentido, tú puedes representar la fuerza de fricción como la constante V multiplicada por la variación del desplazamiento en función del tiempo, ¿ya? Eso es importante tener en cuenta. Entonces, si te das cuenta, acá tenemos una fuerza que va a estar en contraposición. Entonces, acá ya va a haber movimiento, en este sentido. Aquí ya va a haber movimiento, en este punto. Es decir, que vamos de su posición
de equilibrio, cuando no había ningún elemento, no había movimiento, si quieres verlo así, nosotros estamos aplicando una fuerza, ¿ya? O va a haber un elemento externo o algo que va a hacer de que el cuerpo se mueva, ¿no? Se mueva un desplazamiento en X, tenga un desplazamiento en X. Entonces, en ese sentido, tú sabes que ahora la fuerza de recuperación que va a tener nuestro resorte va a estar asociado a la fuerza de recuperación, va a estar, bueno, lo voy a hacer acá ya, para que, acá lo estoy haciendo. La fuerza de recuperación del resorte va a estar asociado a la constante K por el desplazamiento. Tú sabes que el desplazamiento va a ser esta S más esta X, ¿no? De ahí sale que esto es L más X. Entonces, esta representación, si quieres, lo tendrías KL más KX, ¿ya? Bueno, me voy a venir por acá, estoy acá, ¿ya? Entonces de acá me vengo acá para hacer una representación. Entonces sabemos que como va a haber movimiento, tenemos sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, porque hay movimiento. Bueno, entonces las fuerzas que están interactuando con este objeto van a ser, uno, su peso como tal, la fuerza de recuperación del resorte, y adicionalmente estamos incorporando esta fuerza de fricción. FF lo vamos a llamar, ¿no? Entonces, tanto la fuerza de fricción como la fuerza de recuperamiento del resorte F sub K son fuerzas que están en contraposición del movimiento. ¿Y quién apoya el movimiento? Pues el peso. El peso es el que va a permitir que haya un movimiento oscilatorio, suba y baja, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a asumir que aquellas fuerzas que están a favor del movimiento son positivas y las que están en contra van a ser negativas. Entonces, nosotros vamos a tener el peso menos esta fuerza de fricción, que va a ser B de X de T, y menos la fuerza, esta FK, que en realidad va a ser menos KL menos KX. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero tú sabes que la aceleración, ¿sí?, es la variación de la velocidad en función al tiempo. Esto es aceleración. Entonces la aceleración se puede representar como la segunda derivada del desplazamiento en función al tiempo. Para los que se han perdido, estoy por acá, ¿ya? Entonces vamos a aplicar este criterio acá. Entonces vamos a incorporar ahora que la aceleración va a ser representada por la variación del desplazamiento como segunda derivada, ¿ya? Bueno, entonces yo voy a asociar los siguientes términos. Sabíamos que en reposo, ¿sí?, tenemos esta fórmula. La masa por la gravedad menos KS es 0. Entonces, mira, yo acá, bueno, voy a representar este peso, directamente lo voy a representar como masa por gravedad. Tendría este término, masa por gravedad, menos KS. Bueno, en realidad acá puse mal la forma, no es KL, es KS. Ese es en realidad todo esto. Acá se me fue. Esta L no es lo que te estoy diciendo, es esta S, ¿ya? S es el desplazamiento, ¿no? Entonces tendría KS. Entonces acá tengo KS. Entonces si tú observas, tengo la masa por gravedad menos KS. Si yo asocio estos dos términos, tendría esto. Y en pocas palabras, esto hace de que sean 0. Es decir, que esto con esto van a ser 0. ¿Ya? Entonces yo de ahí, si te das cuenta, vamos a reacomodar nuestra ecuación. Voy a llevar este término hacia bueno, voy a llevar todos los términos de la izquierda. Valga la creación, jóvenes. Algunas veces tal vez confundimos y yo lo hago directamente. Todos estos términos de acá, estos de acá, los voy a pasar al miembro de la derecha. Entonces, como son negativos, pasan con positivo, ¿no? Entonces yo lo voy a representar de la siguiente manera. Acá en el miembro de la izquierda me voy a quedar con 0, ¿no? Voy a tener 0 es igual a la masa por la segunda derivada del desplazamiento en función al tiempo. Voy a pasar esto de acá, este primer término, con signo negativo, pasa con positivo, más B sobre dx sobre dt. Ahora el siguiente, de la misma manera, esto, negativo pasa con positivo, más kx, esto es igual a 0, ¿no? Entonces, si ahora toda la ecuación que acabo de formar lo divido entre m, voy a tener la siguiente representación. Si divido entre m, tengo suelta la diferencial, que tiene el orden superior, es decir, segundo grado.
Esta b, bueno, lo podríamos representar ahí, sobre m, estoy dividiendo toda la ecuación sobre m, tendría k sobre m, esto es igual a 0. ¿Ya? Muy bien, entonces acá tengo una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes, esto es constante y a la vez es homogénea. Entonces este tipo de ecuación sabemos resolverlo, ¿no? Entonces este tipo de ecuación de segundo orden en anteriores capítulos habíamos podido identificar que se puede resolver a través del uso de la ecuación cuadrática. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tengo las constantes b sobre m. En el anterior video te había indicado de que vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer que vamos a hacer este cambio de k sobre m de la siguiente manera, w, que es en realidad el periodo, ¿no? Para hacer el cambio, yo voy a utilizar este artificio, raíz cuadrada, ¿ya? Entonces, si yo por decir elevo esto al cuadrado, esto con esto esto con esto se va a simplificar, tendría w al cuadrado es igual a k sobre m, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la ecuación diferencial la vamos a cambiar, la vamos a acomodar, ¿ya? Acá está la fórmula que te estoy mencionando, esto de acá, ¿ya? Y vamos a hacer un pequeño cambio de b, beta, bueno, lo voy a seguir manteniendo b sobre m, ¿ya? Y lo vamos a cambiar toda esta constante por 2 alfa, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la ecuación va a quedar algo parecido a esto. Bueno, ya no tengo espacio. Lo voy a representar acá, ¿ya? Entonces, la ecuación va a salir segunda derivada más 2 veces alfa, primera derivada, más w al cuadrado x, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué me interesa? Pues lo que está aquí al lado, ¿no? Esta constante 1, esta 2 alfa y esta w al cuadrado. Muy bien, entonces en ese sentido, si nosotros reemplazamos en la fórmula cuadrática, tendríamos menos b, que sería acá. Bueno, lo voy a hacer por acá, ¿ya? Entonces estoy tratando de representar esto acá. Tendría menos b, que sería 2 alfa, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, tendría 4 alfa al cuadrado, menos 4 veces ac. Menos 4 veces AC sería 4w al cuadrado, ¿no? Y sobre 2a, que en realidad simplemente quedaría 2, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si te das cuenta, si desglosamos esto, yo acá podría tener menos 2 alfa sobre 2, ¿ya? Más menos, acá este 4 puedo factorizar, ¿no? Si te das cuenta, puedo factorizar el 4 con el 4, y va a salir de la ecuación como 2, ¿no? Y ese 2, ¿no? Si quieres lo vamos a hacer, acá va a salir 2 alfa al cuadrado menos w al cuadrado sobre 2. Entonces, en ese sentido, si eres observador, vas a ver que acá el 2 con el 2 se va a simplificar y con este se va a simplificar. Entonces, ahí vamos a tener las siguientes expresiones. Recuerda que esta expresión cuadrática me permite obtener las raíces. Entonces tengo una posible situación donde mi raíz va a estar asociado a esto y otra raíz que va a estar asociado a esto que ves acá, ¿no? Entonces, acá entra en juego algo muy importante cuando trabajamos con ecuaciones diferenciales. Ya. Acá, si te das cuenta, mucho depende de cómo va a estar el valor que va a estar encerrado dentro de la raíz. Aquí habíamos hablado de 3 escenarios cuando trabajábamos con este tipo de ecuaciones. Cuando la raíz es mayor que 1, cuando es igual a 0, cuando es menor que 1. Entonces, ¿eso qué nos permitía? ¿No? Tener 3 posibles casos. El primer caso, cuando la determinante, es decir, lambda menos w al cuadrado es mayor que 0, ¿ya? Cuando es mayor que 0, no, en realidad no mayor que 0. Entonces, si es mayor que 0, ¿qué quiere decir? Que tenemos dos raíces diferentes, ¿no? Vamos a tener dos raíces diferentes. Y obviamente que la solución, como ya te había enseñado, es esto. La exponencial elevado a tantos sobre la raíz, ¿no? Lo que salga de la raíz, con las constantes respectivas, ¿no? Entonces, en ese sentido,
esta solución es sencilla, ¿no? Esto podemos hacer. Ahora, el hecho de que en una ecuación diferencial, bueno, en la solución a esta ecuación diferencial tengas asociadas las exponenciales, recuerda que la gráfica de la exponencial es esto, ¿no? Si tú trazas, la exponencial es esto. Y si trazas la exponencial elevado a un signo negativo, la gráfica es esto, ¿no? Entonces, recuerda que acá vas a tener la combinación de dos exponenciales. Supongamos que la raíz es 2 y la raíz me sale 3, por así, una raíz. ¿Ya? Entonces tienes e elevado a la 3t más e elevado a la 2t, por así. Obviamente cada una con su constante, ¿no? Entonces son dos gráficas. Podría que sean positivas o negativas, no sé, pero al final las dos gráficas van a ser movimientos exponenciales. Y lo más probable, bueno, en este tipo de problemas, las gráficas van a estar seguramente con signos negativos en los problemas. Es decir que cuando tenemos un signo negativo, empezamos con un movimiento y se muere el movimiento, ¿no? En la gráfica. Si te das cuenta, tenemos más o menos como puedes ver acá en esta gráfica. El movimiento empieza y se muere. Hay una tendencia a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? De que acá, en este tipo de situación, cuando tenemos exponenciales, no va a haber movimiento oscilatorio. Implica eso, de que no va a haber es decir, imagínate que tienes el resorte, lo estiras con un objeto y esto no hace que suba y baja, sino que lo estiras y inmediatamente vuelve a subir y ya no hay más movimiento, es decir, hay movimiento y se muere, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Entonces, este tipo de modelo, cuando nosotros encontramos una representación de la ecuación diferencial con este escenario, ¿no? Cuando esto de acá es mayor que 0, no es un movimiento armónico, ¿ya? Vamos con el segundo caso. Sabemos que en el segundo caso tenemos estos elementos que son 0. ¿Qué quiere decir? Cuando esto es 0, cuando la raíz es 0, quiere decir que tenemos raíces iguales. Entonces, ahí vamos a tener un comportamiento similar a esto, ¿no? Tenemos la constante, tenemos las raíces m1 y se repiten, ¿no? Y el hecho de que se repiten, tú habías aprendido en el anterior capítulo que tiene que tener la variable adicional para lograr la independencia lineal de estas dos soluciones. Entonces, en ese sentido tienes la combinación de la gráfica de la exponencial, ¿no? La exponencial, es decir, esto o tal vez esto, ¿ya? Pero asociada a t, ¿no? Y recuerda que t es una recta, ¿no? Entonces, en ese sentido, más o menos vas a tener una gráfica similar a la que tú estás viendo acá, ¿ya? Entonces, lo mismo, no hay movimiento. Si bien yo puedo estirar, ¿sí? Asociado a un cuerpo, entonces esto se estira, vuelve y cuando vuelve a su estado de reposo no hay más oscilación, ¿sí? Estiramos, se suelta, vuelve, tal vez se comprime un poco más y luego vuelve a su estado inicial, ¿no? Esto de camino y muere el movimiento, ¿no? Entonces tampoco no es este tipo de esquema, se lo conoce como críticamente amortiguado, ¿no? Y finalmente vamos a un caso 3 donde tenemos las raíces imaginarias. Entonces, cuando hablábamos de raíces imaginarias, recuerda, siempre hay pares conjugados. Tenemos el seno y el coseno. Y si tú recuerdas, el movimiento que representa el seno y el coseno es esto, ¿no? Entonces, eso sí representa armonía. Eso sí representa que va a haber movimiento como tal. Y recuerda que el seno y el coseno, si tú graficas, el gráfico es infinito. No hay un punto donde se detenga, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un análisis en este caso. En este caso, cuando tenemos la discriminante menor que 0, asumimos que el movimiento es subamortiguado. ¿Ya? ¿Por qué? Puesto que el coeficiente de amortiguamiento es pequeño, comparado con la constante de resorte. ¿Ya? Entonces, acá vamos a tener lo que son raíces complejas, ¿ya? Así que la ecuación general de alguna manera se convierte en esta. El coseno de la raíz que encontremos más el seno de la raíz que encontramos. Si tenemos la parte real adicional, es decir, esto es verídico, existe. Recuerda que este lambda está asociado a la fuerza de fricción. Si hay fuerza de fricción, está presente lambda. Entonces tienes asociado la exponencial, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Si no tuviésemos la exponencial, tendríamos un juego de cosenos y senos. Eso quiere decir que el movimiento es armónico. Es decir, que tienes esto y no se detiene. Pero ¿qué ocurre cuando tienes la exponencial? ¿Qué ocurre cuando la exponencial está presente? Recuerda que la exponencial, hace unos instantes te había representado la gráfica, generalmente es esto, ¿no? Cuando empieza a ascender. Cuando la exponencial es negativa, como acá te la están tratando de representar en este ejemplo, cuando la exponencial es negativa, sabes que la gráfica
la gráfica va a estar representada de esta manera. Empieza y muere. Entonces, ¿qué puedo yo colocar ahí? Como está combinado con un juego de cosenos y este es el mismo ángulo, si te das cuenta es el mismo ángulo, entonces esto va a ser más o menos así. Podría ser así. La exponencial va haciendo de que el movimiento empiece en algún punto a morir. Y este es efectivamente un movimiento armónico, ¿no? Bueno, no es un movimiento armónico simple, pero sí está amortiguado. ¿Qué quiere decir? Que si bien voy a volver, voy a regresar, voy a volver, voy a regresar, en algún punto el movimiento va a desaparecer y se va a quedar ahí, ¿no? En la oscilación de nuestro objeto de estudio, ¿ya? Entonces es muy importante comprender estos elementos, ¿ya? Entonces si te das cuenta, el no amortiguado quiere decir que el movimiento es infinito y eso es simplemente algo teórico. No hay un caso, salvo que coloquemos en el vacío y tengamos el espacio o el escenario adecuado para poder generar un oscilamiento infinito. Si tú ves un péndulo, ¿no?, en función al espacio, en algún punto el péndulo también deja de detenerse, ¿no?, porque el péndulo también tiene ese movimiento amortiguado. Entonces la tendencia, sí, generalmente en los sistemas es esto, ¿no? Esto, tú ves que empieza, hay movimiento a lo largo y poco a poco el movimiento empieza a morir. Ahora, ¿de qué nos sirven todos estos? Ahora, recuerda, por ejemplo, podríamos hablar de un ejemplo básico. ¿Cuántos de ustedes manejan sus motos o manejan una movilidad alguna vez? Entonces, ¿qué ocurre cuando por si tienes un elemento, ¿no? Imagínate que estás en tu bike. Bueno, yo soy malo para dibujar ahorita, pero a ver, vamos a tratar de representar. Aquí está tu bicicleta, ¿ya? ¿Ya? Y bueno, ahí tienes, ¿no?, la bicicleta como tal, ahí está el manubrio, ¿ya? Bueno, ahí están los pedales, ¿qué importa? Entonces, si tú te llegas y te vas a un bache, ¿sí? Generalmente las bicicletas, no sé si conocen, tienen amortiguadores, ¿no?, que tienen este sistema. Entonces, ¿qué ocurre cuando el amortiguador está mal? Entonces, ¿qué ocurre cuando el amortiguador está mal? Cuando tú llegas al bache, el golpe lo sientes duro. Es fuerte el golpe. Entonces te hace saltar. Lo mismo en las movilidades. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con un amortiguador? Que el amortiguador tenga una elongación lenta. Es decir, que el proceso de que suba y baje sea lo más lento posible. Cuando el amortiguador ya está mal, ¿qué ocurre? Este movimiento es brusco, ¿no? Es decir, lo que se siente es esto, seguidito, pum pum. Pero ¿qué ocurre cuando el amortiguador está en buen estado? Este movimiento se elonga, es decir, esto es así. Entonces, de tal manera que en este tiempo, ¿sí?, que podría ser tal vez el mismo, tú sientes un golpe suave. Pero ¿qué ocurre cuando, por decir, el resorte está mal? El golpe es inmediato, ¿ya? Entonces, son muchas aplicaciones que se puede dar a lo que es los sistemas de amortiguación, ¿ya? Entonces, bueno, simplemente te hacía como comentario. Muy bien.